Hola, muy buenas. Mi nombre es Yago Souto. Te doy la bienvenida a este paso número 1, donde vas a descubrir el origen de todas las enfermedades. Para eso, primero vamos a trabajar en abrir tu mente para que entiendas un poquito de dónde vienen todos los problemas de salud, para que sepas la realidad de lo que te voy a mostrar, de que si entendemos dónde está el origen de un problema, podemos solucionarlo. Sin embargo, de la misma forma que cuando estás en un barquito y empieza a entrar agua porque hay algún agujero, tú tienes dos opciones: sacar agua más rápido de lo que entra para no hundirte, o buscar dónde está el agujero, taparlo, y de esa forma el barco tampoco se hunde y resolvemos el asunto. Entonces lo que vamos a hacer hoy es encontrar dónde están los agujeros que han provocado que tú a día de hoy no tengas la salud que te gustaría. Así que para eso vamos aquí a la pantalla. Lo primer punto que necesitas entender es que en la naturaleza, en todos los aspectos de la naturaleza, lo que no se ve crea lo que se ve. Lo que no se ve siempre es mucho más grande y más importante que lo que nosotros podemos ver. Aquí tienes un ejemplo de un iceberg donde se ve claramente que la parte invisible debajo del agua es mucho más grande que la parte visible. De hecho, si no existiera esta parte del iceberg, esta otra tampoco existiría. Bien, te voy a mostrar esto con otro mismo ejemplo. En la naturaleza también, cuando hablamos de los árboles, lo primero que hace una planta es echar raíces. Las raíces las echa debajo de la tierra. No son visibles normalmente a simple vista. Sin embargo, estas raíces son las que van a hacer que surja lo visible. Una vez más, lo invisible crea lo visible. Si pensamos en un edificio, pues también el arquitecto tuvo que imaginarse primero ese edificio en su mente con todo lujo de detalles, de forma que de algo no visible él hizo un plano para que luego, a partir del plano, los obreros, la mano de obra, pudiera levantar el edificio. Una vez más, lo visible se creó a partir de algo invisible. Estaba en la mente del arquitecto. Bien, pues vamos entonces a entender el siguiente punto. Quiero que prestes mucha atención ahora, porque este principio de que lo invisible crea lo visible, cuando se trata de todos los espectros luminosos de frecuencias electromagnéticas que existen, o por lo menos los que el hombre conoce que existen, estamos en el mismo caso. Y ahora presta atención, porque si eres capaz de darte cuenta de esto, tu mente se va a abrir a un abanico de posibilidades prácticamente infinito. ¿Por qué? Presta atención aquí. Te voy a explicar esta gráfica que estás viendo aquí. En este lado, donde pone campo del punto cero, aquí estaría lo que es la energía pura. De este otro lado está lo que es materia, lo que nosotros podemos ver y tocar, ¿no? Aquí están representados todos los campos electromagnéticos, que los campos electromagnéticos al final son frecuencias, son energías, es información. Y estos son los conocidos por el hombre, de mayor frecuencia a menor frecuencia, desde pura energía hasta la materia. Serían en este orden. El espectro luminoso de frecuencia electromagnética más potente que el hombre conoce son los rayos gamma. Después, por su vibración, tienen una alta cantidad de energía. Después de estos vendrían los rayos X. Son un poco menos potentes que los rayos gamma. Después de los rayos X vienen los ultravioletas. Son un poco menos potentes que los rayos X. Después, fíjate esta franja pequeñita de aquí. Esto tan chiquitito de aquí es la luz visible. La luz que nuestros ojos es capaz de ver no representa ni siquiera el 1% de las frecuencias electromagnéticas de espectro luminoso de luz que el hombre sabe que existen. Ni el 1% es lo que nosotros alcanzamos a ver. Luego tenemos los rayos infrarrojos,
frecuencias de electromagnéticos infrarrojos que son un poco menos potentes. Aquí vemos de mayor frecuencia vibratoria a menor frecuencia, es decir, de más energía a menos energía. Y luego por último aquí tenemos las ondas de radio, ondas de televisión y demás, ¿vale? Entonces, fíjate qué curioso que lo que nosotros vemos con nuestros ojos no representa ni siquiera el 1% de lo que en verdad existe. Los rayos gamma, rayos X, ultravioletas, infrarrojos, las ondas de radio, todo eso está ahí fuera, pero tú no lo puedes ver. Sabemos que existen, trabajamos con ellas, pero no lo podemos ver. Es más, si te das cuenta, las cosas que tú alcanzas a ver y tocar, que las representas incluso por colores, realmente no tienen color propio. Eso que tú dices, bueno, esto es de color azul, esto es negro, esto es rojo, esto es verde, realmente esos objetos lo único que hacen es reflejar o absorber la frecuencia electromagnética de luz visible, y al reflejar o absorber la luz, entonces parece que tiene un color determinado. Pero en realidad, si no hay luz, todo está a oscuras y no tienen color, no vemos nada. Este ejemplo también pasa a un amigo mío, dice que de día la luna no está y de noche pues la luna aparece. Realmente la luna siempre está ahí. Lo que pasa es que nosotros solo la podemos ver cuando refleja la luz del sol, si no, no podemos ver la luna. Entonces, fíjate qué curioso que existen tanta gama de espectros luminosos que son invisibles o imperceptibles para nuestros sentidos, pero no quiere decir que no existan, porque de hecho, si tú tienes una larga exposición a rayos ultravioletas, y es muy potente la exposición, te puede hacer daño al cuerpo físico. Si tú tienes una larga exposición a rayos X, te puede hacer más daño que los rayos ultravioletas. Y si tú tienes una exposición a rayos gamma, te puede hacer más daño que a los rayos X. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, que es materia, estaríamos aquí, está diseñado para soportar determinados niveles de frecuencia, determinados niveles de energía. Si a nuestro cuerpo le damos demasiada frecuencia, demasiado nivel de energía, le hace daño. No puede soportar eso porque es materia. Entonces, por eso las ondas de radio no causan daño, tienen una frecuencia muy baja, parecida a la misma frecuencia de nuestro cuerpo, de nuestras células. Los rayos infrarrojos tampoco suelen ser dañinos. Sin embargo, cuando pasamos ya del espectro de luz visible, que de aquí para aquí diríamos que son los espectros luminosos que no tienen efectos perjudiciales para la salud, si pasamos a los ultravioletas, aquí ya los ultravioletas son buenos, pero uno no se puede pasar porque sabemos que nos podemos quemar. Los rayos X ya sabemos que son perjudiciales, hay que tener cuidado. Y los rayos gamma son mucho más potentes que los X, por lo tanto también son mucho más peligrosos para la salud, como vemos aquí. Ahora que tienes claro que realmente lo que tú percibes con los 5 sentidos no es ni el 1% de lo que sabemos que existe, y que todo lo que existe tiene una influencia en tu cuerpo y en tu salud, entonces ahora ya tienes la mente más preparada para entender lo siguiente. Esto que estás viendo representa uno de los hallazgos más importantes que tiene que ver con la física cuántica. Hace ya algunos años, Albert Einstein y Max Planck descubrieron que Isaac Newton estaba equivocado. Porque como bien sabes, Isaac Newton, y lo voy a poner aquí para que lo veas mejor, Isaac Newton pensaba que todo era materia. Y entonces, si todo era materia y aquí tenemos un átomo, el núcleo de un átomo con sus protones y neutrones, según Isaac Newton, el electrón también era una partícula que giraba alrededor del núcleo del átomo, como si esto fuera el Sol y el electrón fuera un planeta. Esa era la física de Newton que seguramente tú estudiaste en el colegio o en el instituto. Sin embargo, Einstein
y Planck demostraron que esto es falso. ¿Por qué? Porque demostraron que cuando ellos estaban buscando el electrón y no lo encontraban, entonces trataron desesperadamente de buscar, enfocaron su atención, su mente, sus pensamientos y su intención en encontrar el electrón y se dieron cuenta que de repente apareció una partícula llamada electrón. De repente el electrón se volvió visible. Lo encontraron. Cuando giraron su cabeza hacia un lado y volvieron a mirar, el electrón ya no estaba ahí. ¿Qué descubrieron con eso? Descubrieron que una cosa es la energía y otra cosa es la materia, las partículas, lo que nosotros podemos ver y tocar, lo que es una partícula sólida. La energía no es sólida, la energía son longitudes de onda, son frecuencias. La materia sí es sólida y responde a las leyes de la física newtoniana, la física de Newton. Sin embargo, la energía no responde a las leyes de la física de Newton. ¿Por qué? Porque la energía no es partícula, no es materia. La energía es un campo de probabilidades. El electrón tiene la dualidad de que puede convertirse en un campo de probabilidades, pero también puede transformarse en una partícula. El electrón tiene estas dos particularidades de que puede representar la física de Einstein, pero también puede obedecer a las leyes de Newton. Tiene tanto, es partícula como energía, es onda como materia. Entonces, esa es la particularidad del electrón. Cuando se concentraban en encontrarlo, el electrón se transformaba desde la energía a la materia. Cuando quitaban su atención del electrón, el electrón volvía a ser simplemente un campo de probabilidad. Y eso es lo que explica esta foto. Esta imagen básicamente son diferentes tipos de átomos donde estas zonas que tú ves así, con este color como si fuera una luz, representa el área de probabilidad donde podría estar el electrón. El electrón en este átomo podría estar en cualquiera de estos lugares, porque no es una partícula, es energía, y la energía no se puede localizar y focalizar en un punto. Entonces, el electrón podría estar en alguno de estos lugares, simplemente es un campo de probabilidad. Entonces, ahora que has entendido esto, de que a partir del electrón, y esto fue lo que descubrieron Albert Einstein y Max Planck, a partir del electrón podemos convertir la energía en materia, entonces eso me lleva a lo siguiente. Fíjate aquí. Si la energía es todo lo que existe, no solo en la Tierra, sino en el universo, todo es energía. La energía podría materializarse en una partícula cuando el electrón aparece transformado en partícula. De hecho, el electrón puede ser tanto partícula como energía. El electrón es una parte del átomo. Cuando dos átomos se juntan, forman una molécula. Y si son más átomos, pues pueden formar diferentes tipos de moléculas. Cuando varias moléculas se juntan, forman sustancias químicas. Cuando varias sustancias químicas se juntan, forman células. Cuando varias células se juntan, forman tejidos. Cuando varios tejidos se juntan, forman órganos. Cuando varios órganos se juntan, forman sistemas. Y cuando varios sistemas se juntan, obtenemos finalmente el cuerpo humano. Entonces, si te fijas, estamos yendo desde lo invisible, que es la energía, hacia lo visible, que es tu cuerpo humano, que tú puedes ver, palpar y tocar. Pero en esto quiero que entiendas, porque esto es una evidencia científica, está demostrado, no vamos a poner en duda tú y yo ahora el descubrimiento de Albert Einstein, que la energía es lo que da forma a la materia. El electrón se puede transformar en partícula o en energía, y a partir del electrón tenemos átomos,
son parte del átomo. A partir del átomo tenemos moléculas. Las moléculas dan sustancias químicas como proteínas, como grasas, como hidratos de carbono, como un montón de cosas más, enzimas. Las sustancias químicas forman las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas forman el cuerpo humano. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es el siguiente. Si la energía crea la materia, y esto es una evidencia científica demostrada por Einstein, simplemente te estoy diciendo para que entiendas todo el proceso. Si la energía crea la materia, y no al revés, la materia no crea la energía crea la materia, entonces los problemas de salud son creados por un tipo de energía. Porque un problema de salud, da igual el problema de salud en el que tú estés pensando o el que tú a lo mejor puedas tener en este momento, los problemas de salud vienen creados por un tipo de energía específico. Porque normalmente el cuerpo humano debería estar saludable, debería estar sano. Cuando un cuerpo no está sano, quiere decir que hay algo que está funcionando mal. Pero ese algo que está funcionando mal, como estamos viendo aquí, no viene porque un sistema se estropea, porque antes de estropearse el sistema tiene que fallar un órgano, antes de fallar un órgano tiene que fallar un tejido, antes de fallar un tejido tiene que fallar un grupo de células, antes de que fallen un grupo de células tiene que haber unas sustancias químicas que están fallando, antes de que fallen algunas sustancias químicas tiene que haber algunas moléculas que están fallando, antes de eso tiene que haber átomos que están fallando, antes de eso tiene que haber energía o electrones que están fallando, porque están creando todo lo demás. ¿Entiendes? Entonces, ahora estamos empezando a entrar en la parte interesante. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional separa, esto es lo que abarca, lo vamos a poner de color naranja, esto es lo que abarca la medicina tradicional. Busca respuestas aquí. Sin embargo, no tiene en cuenta ni las moléculas, y ahora lo ponemos en rojo, no tiene en cuenta ni las moléculas, ni trabaja a nivel atómico, menos aún trabaja a nivel subatómico y menos aún trabaja con las energías para poder revertir los problemas de salud. En el mejor de los casos, la medicina tradicional va a darte determinadas sustancias químicas o trabajar con sustancias químicas para ver si a partir de aquí son capaces de arreglar esto y esto y esto y esto y esto. Pero evidentemente, volviendo al ejemplo del barco, si tú tienes un agujero, tú tienes dos posibilidades. Sacas agua más rápido de lo que se llena para que tú puedas mantener tu barco a flote, que eso evidentemente es lo que hace la medicina tradicional, lo que está haciendo es sacar agua, porque no va al origen donde está el agujero, donde está el problema, que está entrando el agua, hay que ir a nivel de la energía. Ese es el origen de todos los problemas de salud, porque tanto la salud como la enfermedad vienen creadas por la energía. Hay ciertas energías que van a crear salud, hay ciertas energías que van a crear enfermedad. Ahora que tienes esto claro, vamos a ir al siguiente paso. Los tipos de energía. Como te expliqué aquí, si tu cuerpo es materia, aunque también tiene energía y tiene una vibración, evidentemente, pero vibra mucho más lento que los rayos gamma, los rayos X y los ultravioletas, porque esto es demasiada energía concentrada que si tú la tuvieras enfocada directamente a tu cuerpo te haría daño, te puede causar problemas de salud graves incluso. Esta es la luz visible que nosotros conocemos, los rayos infrarrojos y los ultravioletas están cerquita de la luz visible. Las ondas de radio pues existen en casi cualquier parte del mundo. De hecho, si tú coges una radio y empiezas a sintonizar donde quiera que tú estés, seguramente vas a llegar a sintonizar con las ondas de la frecuencia de radio que están pasando ahora mismo por donde tú estás. Aunque tú no las ves, existen y están ahí. Y la prueba es que si tú sintonizas vas a encontrar alguna emisora que está transmitiendo información en forma de canciones o en forma de algún tipo de mensaje, palabras
o lo que sea. Pero eso es información que está flotando por el aire, se está moviendo por el aire, aunque tú no la veas con tus ojos. Eso no quiere decir que no exista. Y eso da forma a la realidad, porque la energía crea la materia. Entonces, yendo al siguiente punto, vamos a entender lo siguiente. Vamos a darle aquí más grande. Como pasa con las ondas de radio que transmiten una información, toda la energía es información. Toda la energía es información. Entonces, las emociones, que también son invisibles, son una forma de energía porque es una forma de información. Y de hecho se sabe, porque se ha medido, que hay emociones que transmiten una energía muy elevada y hay otras emociones que, como ves aquí, vibran en una forma de energía muy baja. Cuanto más grande sea la frecuencia vibratoria, más energía. Cuanto más baja sea la frecuencia vibratoria, menos energía. Y esto es muy fácil de entender. Cuando a ti te dan una mala noticia muy grave y entras en shock por la mala noticia, después de que se te pasa el shock, el trauma, te sientes cansado, te sientes hecho polvo. Es como que se te fue toda la energía. Sin embargo, cuando estás cansado y te dan la mejor noticia que te podían dar en tu vida, pareciera ser como que te causa tanta felicidad que el cansancio desaparece. Seguro que te ha pasado. Entonces aquí tenemos una tabla donde nos da un ejemplo de las emociones. Las emociones son tipos de energía. Como vemos aquí, la codicia, el dolor, la autocompasión, el sufrimiento, la vergüenza, la culpa, tienen una frecuencia muy baja y estas emociones lo que hacen es causar una energía muy baja, tienen muy baja energía. Si tú estás sintiendo esto continuamente, te vas a sentir cansado, fatigado, deprimido, hecho polvo, siempre, porque estas emociones te roban la energía. Luego pasamos miedo, rabia, control, poder, ya va aumentando la frecuencia de estas emociones, voluntad, gratitud, reconocimiento, alegría, amor, libertad, éxtasis. Es imposible sentirte cansado cuando te sientes lleno de amor, libre y en éxtasis. Es imposible. No te puedes sentir cansado si tu cuerpo está sintiendo este tipo de emociones. Y esto está demostrado científicamente también. Entonces, ahora vamos a hacer un razonamiento muy lógico. Si las emociones positivas que nos dan energía vibran muy rápido y las emociones negativas vibran muy lento, a ver a qué te recuerda esto de cuando de repente alguien está en el hospital, está en coma y ocurre lo del pi, el típico encefalograma plano, que quiere decir no hay frecuencia vibratoria. Al no haber frecuencia vibratoria, la energía es cero, quiere decir muerte. Cuando esta onda, que puede pasar de más energía a un poco menos, cuando esto llega a la línea recta, quiere decir que no hay energía. Y si no hay energía, estás muerto. Por lo tanto, es evidente que a más energía, más frecuencia vibratoria, más salud, a menos energía, menos salud. Más salud, menos salud. Es de sentido común y de hecho esto no hace falta ni que te lo demuestre ni que te lo explique, sabes que es así. Entonces, fíjate qué interesante, que ahora que entendemos que estas son las emociones o algunas de las emociones que tú puedes experimentar o que puedes experimentar cada día, y estas son las frecuencias de energía que tú sientes cuando tienes esa emoción en tu cuerpo, fíjate lo siguiente, y la última parte para entender es cómo nosotros creamos los recuerdos, para que entiendas cómo se crea una enfermedad, desde la energía hasta la materia, cómo se crea una enfermedad. Bueno, para terminar con esta parte deberías darte cuenta y entender cómo hace el cuerpo humano para fabricar las memorias o los recuerdos. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿qué comiste hace 7 días?
¿Te acuerdas de qué comiste hace 7 días? Seguramente no. Pero si yo te pregunto, ¿recuerdas el día de tu boda? Si es que estás casado, seguro que sí. Si eres padre o madre, ¿recuerdas el día en que nació tu primer hijo o hija? Seguro que sí también, a no ser que estuvieras inconsciente, pero si no recuerdas ese momento exacto, recuerdas los momentos de antes y después. ¿Por qué entonces podemos recordar como si fuera ayer algunas cosas que pasaron hace tanto tiempo y eres incapaz de acordarte de lo que comiste hace 7 días? ¿Por qué funciona el cerebro así? Muy fácil. El cerebro, para crear los recuerdos y almacenarlos, siempre va a guardar un recuerdo que esté asociado con una emoción muy intensa. Es decir, tú puedes sentir un sufrimiento muy grande, un dolor muy grande, o puedes sentir una alegría muy grande, un amor muy grande, un éxtasis muy grande. Al cuerpo humano no le importa si la emoción es positiva o negativa. Si es muy intensa, cuando el cuerpo siente una emoción muy intensa, lo que hace es almacenar ese momento asociado a la emoción y lo guarda dentro del cuerpo humano. Funciona así. Por eso te acuerdas del día de tu boda, te acuerdas cuando fuiste padre o madre, pero no te acuerdas lo que comiste hace 7 días. Es por este motivo. Entonces, entiende que tu cuerpo tiene almacenados todas estas formas de energía, esta información, para tú poder recordar. Ese recuerdo tiene que estar anclado a una emoción fuerte, positiva o negativa. Por lo tanto, estas emociones, que son formas de energía, tú las tienes guardadas dentro del cuerpo. Y ahora vamos al último paso clave, presta atención. Se ha demostrado científicamente en un montón de sitios, aquí simplemente me he agarrado esta página del Instituto Enrique Corbera, donde dice las células tienen memoria. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha descubierto la ciencia? A raíz de los trasplantes, la ciencia descubrió, como vemos aquí, según el estudio Órganos trasplantados y memoria celular sobre pacientes que han recibido órganos, especialmente corazones, se transfieren al destinatario, es decir, al que recibe el órgano, comportamientos, preferencias, hábitos asociados con el donante. Es decir, se ha demostrado científicamente que la memoria no está en el cerebro, sino que la memoria, los recuerdos, con esas emociones negativas o positivas, se almacenan en todas las células del cuerpo. Por eso, cuando hay un trasplante de algún órgano, el receptor del trasplante empieza a experimentar recuerdos, sensaciones, hábitos, incluso sueños que no son suyos, que son del donante. ¿Por qué? Porque en ese órgano iba un montón de memoria, de recuerdos almacenados en cada célula de ese órgano. Y cuando se trasplanta, entonces empieza a liberar, a compartir esa información celular con el resto del cuerpo y tú tienes acceso a recuerdos que no son tuyos. Esto está también demostrado científicamente, como ves aquí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Recapitulando, ahora vamos a unir todo para que te des cuenta del origen, del auténtico origen de las enfermedades. Entonces, lo que tienes que darte cuenta ahora, uniendo todo esto, es la energía fabrica o crea la materia. Lo que no se ve crea lo que sí se ve. Y de hecho, solo el 1% de los espectros luminosos son visibles para el ojo humano. Hay un montón de espectros luminosos que nosotros no vemos, pero sabemos que existen, y seguramente haya muchos otros que ni siquiera sabemos de su existencia, pero que están ahí. Entonces, la energía crea la materia. Y si hablamos de tu cuerpo, de tu salud, del origen de las enfermedades, la energía crea la salud o la energía crea la enfermedad. Porque un cuerpo sano tiene células, tejidos, sistemas, órganos saludables. Un cuerpo enfermo tiene células, tejidos, órganos, sistemas enfermos. Y todo eso se crea a partir de la energía. Ahora, lo siguiente que tenemos que entrelazar para entender todo lo que realmente está pasando contigo es
que tus recuerdos están grabados en todas tus células. Tú seguro, igual que todo el mundo, como todo hijo de vecino, tú tienes experiencias en tu vida donde has experimentado emociones negativas intensas. Esas emociones negativas intensas que desde que naciste o incluso desde que estabas en la barriga de tu mamá, porque tu mamá las sintió y te las transmitió a ti estando tú dentro, tú las has sentido, entonces esa emoción, con ese recuerdo, está grabado en cada célula de tu cuerpo, incluso aunque tú no tengas recuerdo de lo que pasó, pero la emoción negativa, si es intensa, está ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo guardadas demasiadas emociones negativas en mi cuerpo, como te mostré aquí, las emociones negativas van a causar que la célula, al almacenar esa información de esa emoción negativa, la célula va a vibrar en un nivel de poca energía. Y la célula, para estar sana, necesita vibrar en una determinada frecuencia, en un determinado nivel energético. Porque, como te expliqué antes, cuando la línea es plana, estás muerto. Cuando la línea, la frecuencia de onda es un poco así, pues bueno, tienes un poquito de energía, pero estás muy lejos de estar espléndido, de estar en éxtasis, de sentirte sano, libre, amoroso, y ya me entiendes, ¿no? Entonces, si en tu cuerpo hay muchas emociones negativas almacenadas que están haciendo que tus células vibren lento, eso van a causar un problema a nivel celular porque la célula no va a poder realizar todas sus funciones, ya que la emoción negativa le está robando la energía. Llegará un momento que esta energía, esta poca energía, esta emoción negativa, se transforme en un problema de salud, porque la energía crea la materia. Es imposible, y esto se ha demostrado, fíjate el ejemplo más grande que te puedo poner, María Teresa de Calcuta, ella vivía con la frecuencia del amor las 24 horas del día. Tenía tanto amor, se sentía tan bien, tan feliz, sirviendo a estas personas que tenían enfermedades altamente contagiosas y graves, que a pesar de que vivía rodeada de este tipo de personas las 24 horas del día, María Teresa de Calcuta nunca se enfermó, nunca se contagió. ¿Por qué? Porque todas sus células vibraban en una frecuencia muy alta y la enfermedad es una frecuencia de vibración baja. Entonces, sus células al vibrar así, no importa con quién se rodeara, no se podía contagiar, era inmune porque su nivel de energía era tan alto que no podía enfermarse. Ahí tienes el ejemplo claro, seguro que sabes quién es María Teresa de Calcuta y seguro que sabes que nunca se enfermó y nunca se contagió mientras estaba rodeada de personas que tenían esta enfermedad tan contagiosa y tan grave. Entonces, a día de hoy lo que tienes que saber en resumen es tus emociones negativas guardadas como recuerdos dentro de las células de tu cuerpo están haciendo que tu energía vibratoria sea lenta y la energía lenta produce enfermedad. La alta energía produce salud. Y esos son el origen de todos los problemas de salud. Hay un doctor llamado el doctor Alexander Lloyd que ha conseguido incluso identificar que cada una de las emociones negativas que nosotros traemos almacenadas en nuestras células va a crear un problema de salud en un determinado sistema del cuerpo. Entonces hay un mapa de control de emociones donde sabemos que esta emoción negativa particular, específica, va a generar un problema en este sistema del cuerpo. Esta otra emoción genera un problema aquí. El ejemplo más grande que te puedo decir es que cuando tú tienes ansiedad y miedo, se te corta la digestión. Se ha demostrado y se sabe que la ansiedad y el miedo son emociones negativas que si tú las vives demasiado van a afectar tu sistema digestivo. Y así con cada una de las emociones que afecta a sistemas diferentes del cuerpo. Pues bien, ahora que ya tienes esta información, ahora que ya has visto el paso número 1, te invito a que puedas ponerte en contacto con la persona que te dio esta información para pedirle el paso número 2 y que empecemos ya a trabajar
para subir los niveles de energía de tu cuerpo, porque como has aprendido en este vídeo, si cada célula de tu cuerpo vibra en una frecuencia elevada, con mucha energía, entonces tú vas a ser como la Madre Teresa de Calcuta, en el sentido de que no importa lo que suceda a tu alrededor, tú siempre vas a estar sano. Y si tú a día de hoy tienes algún problema de salud, aunque tu doctor te haya dicho que tu problema de salud es incurable, no debes hacerle caso a tu doctor por el mero y sencillo hecho de lo que te acabo de explicar aquí, de que la medicina tradicional no ve más allá de las sustancias químicas. Solo ve sustancias químicas, células, tejidos, órganos, sistemas y el cuerpo humano. No se enfocan en analizar las moléculas, menos aún los átomos, menos aún el electrón y la energía. No se enfocan en eso, no tienen información de eso. Los médicos no estudian nada de este tema, no están preparados para desarrollar métodos curativos con esta información. Por lo tanto, es lógico que al no poder bajar más abajo de las sustancias químicas, muchos doctores digan que para determinados problemas de salud no hay solución. Ellos no conocen la solución, no quiere decir que no exista, porque realmente si la energía crea la materia y somos capaces de cambiar la energía que fabricó tu problema de salud, entonces vamos a poder crear salud dentro de tu cuerpo simplemente cambiando la energía de tu cuerpo. ¿Cómo la vas a cambiar? Con los pasos siguientes que vas a recibir, con el paso 2, el paso 3, el paso 4, todo hasta el paso 8, son pasos que tú vas a dar de uno en uno para poder cambiar la energía de tu cuerpo y de esa forma crear, fabricar un cuerpo nuevo, un cuerpo saludable, porque repito, insisto, y quédate con esta idea, la energía crea la materia. ¿Ok? Así que por mi parte nada más. Si tienes alguna pregunta debajo de este vídeo, también vas a tener en la descripción del vídeo un link para poder ponerte en contacto conmigo y preguntarme si quieres, pero es importante que respetes a la persona que te ha dado esta información, porque somos un equipo muy grande trabajando. Yo soy el que está aportando el conocimiento en los vídeos, pero si alguien te ha dado a ti este PDF con este paso número 1, respeta a esa persona, porque esa persona te garantizo que está en contacto conmigo, y si tienes cualquier duda le puedes preguntar a esa persona, porque yo personalmente la estoy entrenando a él o a ella y están preparados para ayudarte en lo que tú necesites. Y si esas personas no saben la respuesta o no saben cómo ayudarte, no te preocupes, él o ella me preguntará a mí para que podamos ayudarte a ti. Así que por mi parte nada más, me despido. Espero que hayas entendido que hay esperanza para ti, eso es lo más importante que quiero que sepas. El cuerpo humano es capaz de eliminar cualquier problema cuando somos capaces nosotros de devolverle la energía natural que el cuerpo tiene. Entonces él es capaz de fabricar un cuerpo saludable, a pesar de que a día de hoy lo tengas realmente mal y realmente deficiente de salud. Un fuerte abrazo y nos vemos en el paso número 2.